se planteó incluso un plan nacional de prevención del embarazo adolescente, y en ese sentido nos encontramos también en una iniciativa conjunta a nivel del Cono Sur. ¿Mm? Entonces, son realidades similares también, decíamos, las de nuestras legislaciones, los marcos jurídicos, a lo mejor algunos de los países con más progresos que otros. Argentina ahí a lo mejor está a la vanguardia de algunas cuestiones como trabajar la autonomía, el Código Civil, que bueno, digamos, bastante reciente su modificación y incorpora diversas figuras que nosotros aquí en Paraguay también las tenemos que trabajar. No obstante, podemos encontrar realidades, decía yo ayer, en la región, que si bien hay países que tienen indicadores de desarrollo muy buenos, como Chile, y sin embargo compartimos realidades en cuanto a una estructura cultural que deja todavía arraigada lo patriarcal, el machismo, la ausencia de la responsabilidad parental compartida, la ausencia de una política de cuidado paritaria, el acceso a los puestos y cargos electivos muchas veces, y por qué no, también aquellos en donde se toman decisiones sobre todo. Y hablábamos de esas imágenes, ¿verdad? ¿Cuáles son las imágenes y cuál es el imaginario social que nos permite ver la realidad de la mujer en nuestros países? En esa reflexión estábamos, y bueno, me quedó también compartirles a lo mejor no solo los datos, sino también, aparte de la realidad legislativa, que yo les decía, en Paraguay hay un marco jurídico robusto, hay normas que en general operativizan, y podemos decirlo de esa manera, operativizan absolutamente ya las convenciones, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, y por tanto, realmente la protección de derechos hoy en Paraguay podría decir que es una decisión de política institucional. Hablemos de qué poder estemos hablando, es decir, política institucional del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, sin duda. Así que hay herramientas para trabajar. Pero bien, con ese contexto general y reflexión así tan temprano, que espero podamos ir compartiendo más adelante, quería empezar entonces con el primer caso que quiero compartir, y que es un caso emblemático precisamente porque nos va a mostrar lo que pasa en la vida de centenares de niñas y adolescentes de Paraguay, centenares de niñas y adolescentes latinoamericanas también, hablando de la situación de violencia contra la mujer en las más tempranas edades, violencia de género en las más tempranas edades, porque fíjense que los casos de abuso sexual o de embarazo en niñas no nos muestran solamente una ausencia de protección hacia la infancia, nos está mostrando de qué manera se configura la perspectiva de género en un país, y de qué manera está arraigada una determinada cultura y está naturalizada la violencia contra la mujer, en este caso la violencia de género en su peor expresión. Así que el caso que voy a compartir, y lo pueden encontrar fácilmente, es el caso. Igual luego lo voy a poner en el chat también, como hice ayer con los materiales. Entonces, el caso de la medida cautelar 178, que fue emitida en el año 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una resolución, la 22 del 2015. Y este caso es relativo al asunto de la niña Mainumbu de Paraguay, Mainumbu, que en guaraní significa mariposa. Es un nombre, por supuesto, ficticio que se puso para este caso. Entonces, el hecho se inicia con una solicitud que recibe la Corte Interamericana, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
proveer una medida cautelar, y esta petición fue realizada por eh, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y Equality Now, que eran las solicitantes, en donde solicitaban precisamente que la Comisión requiera al Estado paraguayo que proteja la vida, la salud y la integridad personal de la niña Mainumbu, quien además estaba acompañada de su madre, y las peticiones fueron principalmente para la niña, pero también en relación a la madre. Eh, la niña Mainumbu, de 10 años, habría quedado embarazada producto de abusos sexuales presuntamente perpetrados por parte de la pareja de su madre. Esta situación, la verdad, es una situación bastante típica, lastimosamente, en los casos de abuso sexual que tenemos. Particularmente a mí, en el trabajo que realizo, me toca de manera cotidiana recibir esas situaciones, esos casos, y el agresor en Paraguay, en los casos de abuso sexual, está en el entorno. En un 80% de los casos el agresor es una persona conocida, ya sea familiar o persona afín del entorno. Como digo, en este caso igual para Mainumbu había sido la pareja de su madre. Entonces, en ese caso se requirió la intervención de la comisión y una medida cautelar, ya que había ocurrido una serie de hechos que paso a resumir. La niña de 10 años que quedó embarazada como resultado de un presunto abuso sexual, había sido víctima reiteradamente de estos abusos, y esa situación se puso a conocimiento de la fiscalía por parte de la propia madre. Sin embargo, esa causa fue, no fue investigada, fue, digamos, pasada por alto, invisibilizada, y el abuso quedó impune. Luego, la madre persiste con la voz de alerta, de alarma, va al servicio de salud, lastimosamente también en el servicio de salud, y no solo en uno, sino de manera reiterada. La situación fue pasada por alto y se dio un hecho que habitualmente es también típico en muchos de los casos de abuso sexual, y es la invisibilidad del abuso, y es también la ausencia de una mirada clínica efectiva, de una anamnesis que permita detectar esas situaciones. Entonces, ante el sistema de salud, también esta situación pasó por alto. La niña fue diagnosticada con parasitosis, fue llevada de un servicio a otro, y finalmente, después de varios meses de recorrer un servicio y otro, se detecta esa situación de embarazo, consecuencia de un supuesto abuso sexual, lo cual también evidencia una naturalización de las situaciones de vulneración de derechos, porque ante cualquier eh, indicio, ya sea físico o mental, de vulneración, debería eso tener una alerta en la primera consulta, lo cual no se dio. Es también llamativo que en un informe, una junta médica refirió el caso como un caso de, eh, de cuidado. La junta médica, que había evaluado la situación en su momento, emitió un informe, un dictamen aconsejando que las medidas sean tomadas en la brevedad, y en ese informe hablaban de las características de la niña. Ella medía apenas 1 metro con 39 centímetros, pesaba 34 kilos, tenía desnutrición y anemia, eh, y el propio dictamen empieza a expresar aquellas señales más notorias de cuidado en el caso, y decían
que la niña tenía 4 veces más riesgos de vida que en un embarazo adulto. Y eso es así por evidencia científica. Sabemos que el embarazo en una niña, el embarazo en un adolescente tiene mayores posibilidades de acabar con la vida de esa niña o de esa adolescente. Por tanto, ya es un factor de riesgo determinante. También, en este caso, se indicó que si continuaba con ese embarazo, la niña tenía supuestamente o posiblemente 1,6 veces más riesgos de tener una hemorragia posparto, 4 veces más de tener una infección también seria, 1,4 veces más de tener anemia, la que ya tenía por sí. Pero ahí también hay que decir, el dictamen no hablaba por supuesto, las posibilidades de sobrevivencia y de bienestar del niño que, que, la, que estaba también en gestación, porque ahí también hay riesgos y son riesgos realmente serios, ¿verdad? Bueno, el informe médico no hace referencia a ello, ni ante la comisión, ni en general en los distintos momentos en los cuales se refirió al caso. Hay que decir que en este caso en particular también lo que trascendió en ese momento, en la prensa y en el tratamiento del caso, fue que, por ejemplo, en lugar de comunicar que esta situación era una situación de riesgo y dar una comunicación en relación en general a las situaciones de abuso sexual, trascendía más bien que la niña se encontraba bien y en proceso de gestación y que, por ejemplo, quería ser madre, lo cual ya nos habla de un contexto eh, de un tratamiento, en primer lugar, no desde la perspectiva de la protección de la niñez, desde una perspectiva estereotipada también de la maternidad, ¿no? Porque si bien es cierto que la maternidad es una situación sumamente esperada y valorada en nuestra cultura, sobre todo, eh, no es menos cierto que en ningún caso un Estado que protege y una sociedad que protege es consciente de que en la niñez y en la adolescencia la maternidad no es algo eh, deseable para el presente de un niño o de un adolescente. En fin, el tratamiento fue de esa manera, así que en los análisis de gravedad, de urgencia y de irreparabilidad del caso que hizo la comisión, lo que veía es que estos 3 requisitos se habían cumplido en el caso de Mainumbu y entonces estableció que se tomaran las medidas cautelares correspondientes. En este caso, la comisión consideró que la gravedad de la situación significaba un serio impacto respecto a las acciones y omisiones que iba a tener ese derecho protegido de la niña en ese momento determinado sobre eh, el futuro, pero no solo sobre el futuro, sino sobre el presente de la vida de esa niña. También la urgencia estaba configurada, ya que la información, además no controvertida, porque la junta médica, en este caso, planteaba evidencia respecto a el grave riesgo que corría la niña, por tanto, la urgencia se configuraba, había un riesgo y una amenaza inminente de que se materialice un desenlace eh, trágico con la muerte o con alguna secuela importante para la vida de la niña. Y por supuesto que también se da un daño irreparable, dado que había una afectación directa de los derechos de la niña sin que esto pueda ser reparado, restaurado o que hubiera siquiera la posibilidad de pensar en una indemnización en este caso. Las voces de distintos expertos internacionales respecto al caso daban cuenta principalmente de la necesidad de que el Estado paraguayo tome una decisión respecto a el embarazo en curso, al embarazo forzado y que hubiera alguna salida, ya que
la madre de la niña había pedido incluso en su momento la interrupción de ese embarazo, lo cual no tuvo respuesta, no tuvo ningún tratamiento. Ahí también deben saber que Paraguay se encontró en una coyuntura de debate nuevamente, porque en Paraguay el aborto está penado en todas sus formas y existe apenas una excepción respecto al aborto cuando eh, no está penado, y esto es importante, el Código Penal apenas hace una excepción a la pena cuando la interrupción se dé para salvar la vida de la madre. Pero ni siquiera está puesta como una excepción posibilitando efectivamente la interrupción, sino que la excepción está puesta a la pena, ¿se entiende? Por tanto, no hay hoy en Paraguay casi la posibilidad siquiera de hablar de ese tema, en ninguno de los casos. En el caso de Mainumbu fue igual, la discusión no se pudo siquiera llevar adelante, no hubo nada que hacer. Eh, entonces, la comisión finalmente, dado los tres requisitos de urgencia, gravedad y irreparabilidad de la situación, solicitó al Estado paraguayo que proteja la vida, la integridad personal de la niña y que garantice efectivamente el tratamiento a su situación, el tratamiento médico, que realice todo aquello que los especialistas determinaran a la luz de los lineamientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes similares en materia de salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes, y que estén aseguradas todas las medidas en ese contexto. También que se aseguren los derechos de esa niña, que estén representados sus derechos, porque en este caso también fue puesto en tela de juicio la representación que tenía a través de la Defensoría Especializada, en donde se señaló que no había sido del todo oportuna o no había sido del todo continua. Entonces, la comisión pidió al Estado paraguayo que asegure esa representación y que ella pueda ser informada y que pueda participar en las decisiones en materia de salud que afectaran su vida, incluido el derecho de tomar decisiones respecto precisamente a lo que iba a pasar en los próximos momentos respecto a su cuerpo, a su vida, etc. También pidió al Estado paraguayo que se adopten las medidas para que la niña cuente con el apoyo técnico y familiar para proteger de modo integral sus derechos. Eso es así porque en este caso también una medida que se había dado respecto a la madre en un primer momento fue digamos, al salir a la luz de este caso, lo que pasó fue que se imputó a la madre como una acción desesperada por mostrar a lo mejor una medida en esta situación, se imputó a la madre, que era el único apoyo, el único entorno que tenía la niña, y se la imputó por la falta del deber de cuidado, etc. Entonces, esa madre, en lugar de quedarse en el entorno de Mainumbude, estuvo recluida también en su momento. Lo cual, por supuesto, fue señalado por distintas organizaciones, ya que además la madre era víctima de violencia de género también. Es decir, este tipo de situaciones que son, vuelvo a decir, el caso Mainumbu es un caso lastimosamente muy típico en el sentido de ver la trayectoria de esa situación de abuso en donde en ocasiones se ve la inacción ante la denuncia, como fue este caso. En ocasiones se puede ver la inacción y la invisibilidad de una situación de abuso ante el sistema sanitario. Se puede ver también que al lado, acompañando la situación de una niña eh, víctima de abuso sexual, hay también otras mujeres en el entorno que probablemente o han sido víctimas o lo siguen siendo, como era el caso de la madre de Mainumbu. Así que, como pueden ver, este caso que es
paradigmático para Paraguay y que dejó distintos aprendizajes, nos muestra cómo las situaciones de abuso, de violencia contra las niñas, que son, o que es una de las peores formas de violencia de género, están muchas veces naturalizadas, que la respuesta de las instituciones puede verse absolutamente desarticulada, porque aquí en este caso no hubo una articulación en la respuesta en su primer momento entre aquella causa que se había denunciado ante la fiscalía y luego la intervención del sistema de salud, pero también luego la representación de la defensa pública, las medidas que se tomaron en torno a la niña. Suelen ser, lastimosamente, situaciones típicas que se dan en estos casos. Entonces, para hablar de aprendizajes, esta situación, este caso, nos muestra que tenemos como brecha, en primer lugar, la detección oportuna de las situaciones de abuso sexual en niñas, en adolescentes, y allí tenemos normas en el sistema sanitario que llevan a implementar un protocolo inmediato, a realizar en en el primer contacto con toda niña, niño, adolescente, una buena anamnesis, es decir, esa mirada integral a la situación de la persona, que pueda permitir la detección oportuna, antes que nada, ante cualquier, bueno, hay síntomas, hay caracterizaciones que permiten clasificar, codificar una situación de violencia, eh, y actuar. El profesional de salud en Paraguay está obligado a realizar la denuncia. La obligación tiene carácter personal, sin que pueda ser alegada ningún motivo para la falta de denuncia. Eh, la intervención tiene que hacerse y esa denuncia se realiza dentro de las 48 horas. Eh, Además, la intervención por parte del Ministerio Público, del órgano de investigación, debe ser inmediata. Hay una ley reciente del año 2018, es la ley 6202, por la cual se establece la atención, la prevención y la atención a situaciones de abuso sexual. Y por cierto, en ese articulado también se reconocen otras formas de abuso sexual, no solo ya eh, la violencia física, sino que cualquier acto que lleve o que conlleve la utilización, la exposición de un niño, de un adolescente a tocamientos, a mirar contenido de carácter sexual, de tipo sexual. Y esa ley también tiene sus brechas porque como es una ley especial de protección, y entonces no todos los operadores jurídicos amplían la aplicación de la norma, interpretando que un abuso sexual va más allá de lo que es la penetración, sino que puede ser también un tocamiento. Tuvimos otro caso bastante emblemático no hace mucho tiempo, en el año 2019, donde un tribunal penal absolvió a un agresor porque él era un hombre trabajador y buena persona, y eso decía la resolución judicial, y porque además el hecho del cual se le acusaba era haber realizado sexo oral con una niña, y ello no era posible configurar del todo como un abuso sexual. Por tanto, fíjense ustedes otro caso reciente, 2019, en donde tenemos esos sesgos, eh, no solo machistas, lesivos a todos los derechos humanos, que desvalorizan la niñez, la adolescencia, la mujer, eh, y que constituyen una manera de juzgar absolutamente desde un paradigma sesgado por los estereotipos. Él era buen hombre y además era trabajador. No sé en qué momento podemos eh, caracterizar a una persona
como trabajadora, pero dejar de lado una agresión y una lesión tan grave a los derechos humanos. Entonces, ustedes pueden ver ahí estas situaciones, cómo nos ayudan a ir viendo de qué manera la protección y la efectividad de los derechos se puede ver absolutamente rezagada, lesionada por ciertas creencias, aptitudes, cultura, que permea también la forma de juzgar, la toma de decisiones y al final una política judicial, porque en ese momento, cuando analizábamos el caso del año 2019, también decíamos, cuando un tribunal expresa públicamente que un hombre no cometió un hecho punible o una agresión sexual y que además es trabajador y buena persona, ese tribunal no solo está fallando en el caso, está dando un ejemplo y un paradigma de política judicial. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar y también rever, sancionar y dar un mensaje diferente, es decir, cuando pasa esto, todo el sistema jurisdiccional debe reaccionar y posicionar una política diferente. En este caso, el 2019, afortunadamente, eh, el, el, la posición de este tribunal fue, mm, se contradijo por parte de las autoridades del Consejo de la Magistratura en su momento, hubo un posicionamiento, y eso fue finalmente, creo yo, sano para la discusión y para decir, esto es lo que no queremos y no podemos dejar que suceda. Así que bueno, son circunstancias que nos permiten poner en tela de juicio ciertas actitudes y a lo mejor también son situaciones críticas que dan pie a que vayan cambiando los paradigmas. El otro caso que quiero compartir con ustedes, también a modo de ejemplificar de qué manera la justicia puede hacer bien o mal a este cambio de paradigma que estamos viviendo, es el caso de Lucía Sandoval. Lucía Sandoval es una mujer que fue acusada de haber matado a su marido, quien unos días antes fue denunciada por ella misma. Eh, Ella hizo valer la ley de protección a víctimas de violencia intrafamiliar. Ella denunció a su marido por agresiones y por supuesto que una de las medidas era la restricción de que el marido no se acerque a ella. Era una medida cautelar, ¿verdad? Evitando que él se acercara a ella. Pero por supuesto que como además es lastimosamente típico en estos casos y es uno de los indicadores que luego nos lleva a los feminicidios, tenemos caracterizadas esas situaciones en varios de los casos de Paraguay, eh, el hombre se acercó a ella, un día fue hasta su vivienda, tuvieron una discusión, por supuesto motivada por la medida que ella había solicitado ante el juzgado. Él fue, le reclamó por qué hizo la denuncia. Empezaron una discusión y esa discusión terminó en un forcejeo. Él tenía el arma con la que reiteradamente la había amenazado en distintas situaciones, solo que en este caso fue Lucía la que pudo dar un disparo que acabó con la vida de este hombre. Entonces ella fue juzgada y fue un proceso mm, de de muchas controversias, porque fue lastimosamente muy fácil que la querella, aún siendo mujer, haya pedido la pena máxima para Lucía. Y eso ocurrió un día 7 de febrero del año 2011 y Lucía estuvo recluida 3 años y 7 meses en el penal de mujeres de Paraguay que se llama Buen Pastor.
Eh, bueno, su caso llegó hasta la máxima instancia y afortunadamente la Corte Suprema de Justicia no dio lugar a un recurso de casación que se había planteado en contra de lo que el Tribunal de Apelación había dictado, porque el Tribunal de Apelación eh, absolvió a Lucía. Y finalmente entonces ella sale en libertad. Hubo mucho movimiento de organizaciones a favor de esta causa, sobre todo porque, como digo, en un primer momento la querella, que incluso siendo mujer había pedido sin dudar la máxima pena para Lucía, y la absolvieron finalmente solo debido a la duda, ya que la responsabilidad en el homicidio no pudo ser probada, eh, y no porque hayan habido otros argumentos de mayor peso a favor, por ejemplo, de haberse defendido, de haber sido un hecho ocurrido en legítima defensa. Y el caso de Lucía creo que también, y no solo lo creo yo, sino está así descrito como un caso paradigmático, porque lo que sufrió Lucía lo pasan a diario muchas mujeres, y, y en muchos de los casos las respuestas del Estado también pueden ser estereotipadas o tradicionales, o desoír o no implementar del todo eh, aquellos avances normativos que tenemos. Se puede buscar culpabilizar a la víctima, como fue en este caso. Se puede buscar también desconocer ese derecho que tiene una persona en defensa propia, y dar a los hombres violentos ese mensaje que también les contaba en el caso anterior, un mensaje a los hombres de decir: aquí hay impunidad y pueden seguir haciéndolo. A la mujer se le toca y no pasa nada. Pueden matarlas y no pasa nada. Entonces la impunidad tiene un mensaje sumamente poderoso en consolidar y dejar el statu quo en una cultura. Que nada pase. Eh, yo creo que el, el actuar de la justicia es determinante por eso, y las sanciones, y no solo las sanciones, sino comunicar la resolución de los casos con perspectiva de género es vital. Y comunicar de qué manera esas resoluciones miran los hechos desde la perspectiva de defensa de derechos de la mujer. Eh, en el caso de Lucía también eh, podemos ver que, ¿qué pasaría si hoy cualquier persona, un hombre por ejemplo, a las 10 de la noche, va caminando por la calle, otro, un tercero, le intercepta portando un arma, el hombre que iba caminando por la calle forcejea con el tercero, pero es el transeúnte tranquilo que iba caminando simplemente por la calle el que logra disparar ese gatillo y mata a quien inicialmente lo agredió, lo forcejeó. ¿Se tendría en cuenta el principio de legítima defensa? Yo creo que sin duda. En el caso de Lucía Sandoval, no se tuvo en cuenta. Fue absuelta simplemente por el hecho de no haber podido probar que ella lo realizó el disparo directamente. Entonces, ¿por qué cambia esta situación? ¿Por qué cambia esta consideración en el caso de Lucía? ¿Y por qué no se tuvo en cuenta ese principio? ¿Por qué no se posicionó que cuando una mujer se defiende de hechos de violencia va a estar amparada por el Estado, por todas las instancias correspondientes, y va a ser también eh, tenida en consideración cuando se busque justicia? Por tanto, este hecho que vengo a analizar con ustedes, y el caso que llega finalmente a resolverse con la absolución de Lucía, nos da cuenta de, en primer lugar, las medidas de protección que se toman, la efectividad de esas medidas
¿De qué manera desde el momento en que la víctima denuncia un hecho de violencia es efectivamente protegida? Y yo creo que ahí la profesora también, Emi, nos va a contar seguro. En España yo sé que es igual. He visto situaciones similares en donde una mujer denuncia el hecho de violencia intrafamiliar y desde el momento en que denuncia está en entredicho la efectividad real de esa protección. Y ni qué decir, nosotros en el sistema de Paraguay, muchas víctimas no denuncian por miedo al qué va a pasar después. Y ahí tenemos que hablar también de las redes de apoyo que estamos generando para las víctimas, del sistema de protección, como ya empezaba diciendo ayer, es decir, una vez que una mujer víctima denuncia ese hecho de violencia, el sistema judicial puede dictar las medidas, hay un oficio, se dicta la orden de alejamiento, pero ¿quién efectiviza esa medida? ¿Cómo vamos a garantizar que ese agresor, como fue el caso del marido de Lucía Sandoval, no llegue a ella para matarla? Porque al denunciarlo la rabia aumenta. Así lo expresó en su momento. Así que hay que generar esas medidas para poder hacer efectiva la protección de esa víctima. En Paraguay también las casas de acogida, si bien hay algunas ya, es una realidad que debe ser efectiva para todo el país. Depende de qué departamentos, no hay una casa de acogida donde si yo desde el servicio de salud recibo un hecho de violencia intrafamiliar y la ley hoy obliga al profesional de salud que denuncie ese hecho, ¿qué pasa efectivamente con esa víctima? Nos imaginamos, llega a la consulta, relevo la situación, la codifico, llamo a fiscalía, se hace la denuncia y la víctima queda en el pasillo esperando o vuelve a su casa donde vive con el agresor, y de ahí pueden pasar días para que llegue esa medida, y cuando llegue esa medida hay que ver quién la va a hacer cumplir y así sucesivamente. Entonces, estamos entre una coyuntura de contar con normas y la efectividad real. Luego, ¿cuáles son los programas también que tenemos para eh, propiciar la autonomía de esa mujer? Toda víctima de violencia necesita un apoyo sistemático para empoderarla, para propiciar su autonomía. Por tanto, el caso de Lucía Sandoval nos viene a traer todas estas reflexiones, y yo no quiero terminar sin hacer referencia también a que en la actualidad estamos en Paraguay trabajando por una nueva norma. Imagínense, les contaba que tenemos la ley 5777 del año 2016, y en este año posterior a la pandemia, en todas las comisiones que analizan la efectividad de esta protección jurídica, precisamente se tomó la decisión de trabajar en mejorar una propuesta que el Congreso había hecho al inicio del año, en donde el Congreso consideró necesaria la declaración de emergencia sobre las situaciones de violencia contra la mujer. Entonces, no estuvimos de acuerdo con la necesidad de declarar en emergencia, sino que lo que estuvimos de acuerdo y lo estamos trabajando es en impulsar una ley que realmente dote del presupuesto necesario a aquella ley del 2016, porque no queremos una hiperinflación normativa, sino que lo que queremos es una efectividad de derechos. Y bueno, próximamente eh, esperamos contar con esos recursos que son tan necesarios para tomar todas estas medidas que fui describiendo y que constituyen precisamente esas brechas de protección jurídica, social, política, económica a la mujer. Así que con estas consideraciones quedo a disposición nuevamente. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Claudia. Gracias por hacernos reflexionar y compartir tus experiencias allí en la transmisión de estos casos muy significativos y seguramente en algunos casos análogos a los nuestros. Y por ahora, ¿no?, lo dejamos allí, retomamos después el diálogo. Le cedo la palabra a la profesora Emma Cristín,
Emma, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí buenas tardes, buenos días a todos los que están ahí. Y voy a empezar por la segunda parte de mi exposición y voy a seguir compartiendo un PowerPoint. En esta parte, sobre todo, voy a hablar de la necesidad de la perspectiva de género en la justicia, a través de los fallos, el trabajo que pueda llegar a hacer. Necesito que me den la función de compartir. Así muestro el PowerPoint. Neira. Ahí ya está. Ahí bueno, gracias. Ahí voy. Bueno, en esta segunda parte voy a hablar justamente de la necesidad de la perspectiva de género en la administración de justicia. ¿Qué es eso? Se traduce simplemente en las resoluciones de los magistrados. ¿Cómo tienen que ser estas resoluciones de los magistrados? ¿Qué perspectivas deben seguir? Y justamente las perspectivas de género, de lo que he hablado y me traté de explayarme en la clase de ayer. Esta ley orgánica en España, número 3 del 2007, otra vez pone en lineamiento todos los principios rectores, el principio de la transversalidad, que tiene que tener la perspectiva de género a la hora de administrar la justicia, y los jueces hablan a través de los fallos. Es ahí donde se tiene que notar esta perspectiva de género. Y también, a raíz de esta comisión de igualdad que España tiene adentro de su poder judicial, también viene a hacer el sistema de contralor sobre cómo deben también fallar los jueces con estos criterios, y también a lo largo cómo tiene que ser toda esa relación laboral adentro del poder judicial, el acceso, la formación constante, que la mujer pueda acceder real y efectivamente a los cargos de poder supremos que hay en la justicia. Tiene que haber una carrera judicial, tienen que haber cupos en número, según esta ley, que sean ocupados por la mujer, y ese ingreso, concurso, y a lo largo de toda esa oposición, como se llama acá, tiene que seguir estos lineamientos de la no discriminación contra la mujer. Sí o sí necesita ser transparente y eliminar cualquier tipo de discriminación hacia la mujer. Y también en relación a lo que Claudia decía, esta forma de pensar tan arraigada, esta necesidad de desconstruir qué es lo que tiene que hacer la mujer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, cuándo tiene que ser madre, cómo, por qué, si tiene el derecho a elegir realmente, si puede hacer las dos cosas a la vez. Esto es lo que se plantea en España y se ve a lo largo. No eligen a mujeres, como lo he dicho ayer, que estén casadas, o madres solteras, o casadas con hijos, porque ya sobreentienden que la mujer no va a estar al 100% efectiva en un cargo de poder, porque tiene hijos, porque tiene que cuidar a los hijos, a los padres, al marido, porque la mujer siempre, al final de cuentas, por su condición de ser mujer, está delegada a estar a un peldaño más abajo, porque el hombre, algo no parecido que es trabajador, como decía Claudia, y todas estas cosas, que un hombre soltero, que sea padre o casado con hijos, es como de suma responsabilidad y asegura que va a ser 200 veces más efectivo en un mismo cargo que pueda cumplir una mujer que también sea madre o esté casada. Entonces, al final de cuentas, estos lineamientos y estas transparencias al momento de la elección de una mujer que ocupe el cargo de magistrada, hay que ver si está realmente 100% es transparente. Porque si seguimos así, lo que más se evalúa es la condición en razón a su sexo, a su estado civil, a su nombre, a su nacionalidad, la condición personal, porque estos son datos de la vida personal e íntima, de la esfera íntima de la mujer y del hombre, que si vamos al caso, no tendría ni por qué interesarles a los que van a evaluar, solamente tienen que fijarse y hacer el estudio de sus títulos, nada más. Pero sigue habiendo esta brecha, estos bloqueos
sobre incumbir en la esfera personal de las personas que vayan a oponer a un cargo y ver qué es lo que pasa en su vida íntima. Inclusive España tiene una ley muy severa, que es la ley de protección de datos, y que no todas las empresas y no en todos los lugares en España se cumple, que los currículums de los aspirantes no deben tener fotografía, no deben tener, no debe decir ni siquiera su nacionalidad, ni su edad. Solamente tiene que estar el nombre. Muchos países de la Unión Europea lo respetan. La Cruz Roja Internacional en España, para los puestos remunerados de la Cruz Roja, no admiten currículums con fotografía, ni con edad, ni con nacionalidad, porque se encargan de ver justamente los títulos y la experiencia y toda su carrera académica. Pero España igual sigue incumpliendo esto, y muchas empresas obligan a los postulantes a presentar una fotografía. Y esto sí es un acto discriminatorio también. Y además, tanto en la ley de protección de datos en España, que es muy severa, la incumplen, y también todas las demandas internacionales que vienen desde el Parlamento Europeo o de la Comisión Europea. Entonces, sigue habiendo una intromisión en la esfera personal a la hora de ver quién va a ocupar un cargo de poder. Siguen poniendo y haciendo una discriminación indirecta, y siempre la afectada, la balanza se posiciona contra la mujer, y siempre los números son menos hacia la mujer. Y para hablar y empezar a hablar de estos dos casos, sobre todo traje casos de vida de una magistrada española que se llama Gloria Pollatos Matas, que leí un poco ayer, y de una magistrada argentina, Servini Crupiría, que tiene a cargo, hoy en día, todavía ese caso no tiene sentencia firme, está abierta la causa desde el 2010 recién, y que es la querella argentina. Eso lo voy a dejar al final. Voy a empezar hablando de Gloria Pollatos Matas, que es una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, presidenta de la Asociación de Juezas de España. Bueno, a Gloria Pollatos Matas, todas las mujeres del mundo, le debemos ante todo, más allá de su labor como jueza, y lo apasionada que es sobre la materia de perspectiva de género, que se encarga constantemente de denunciar todos los actos de machismo que puedan haber y hay en el Poder Judicial español, y los fallos totalmente machistas, sin perspectiva de género, que cometen jueces y juezas también en España, se encarga de transparentarlos, hacerlos públicos a través de los medios de comunicación. Siempre es una de las que preside las conferencias internacionales de la Administración de Justicia con perspectiva de género. La última fue en la famosa Casa de la Moneda y Timbre en España, conocida por ya saben qué serie, a donde se reúnen, se juntan las magistradas de todas partes del mundo, de África, de Ruanda, de Francia, Italia, a donde hacen una mesa de debate sumamente rica y que está también en YouTube, así que les invito a que vean la labor de esta magistrada a raíz de esta asociación que ella forma. Y lo que le debemos a esta jueza es que la RAE eliminó la acepción, una de las acepciones que tiene la palabra jueza. ¿Por qué? Porque antiguamente, y recién a partir del 1975, las mujeres españolas pueden acceder al cargo de magistradas. Antes no. Y antes esta palabra jueza se le equiparaba y se le decía que las juezas eran las esposas del juez. Una acepción totalmente machista que estuvo por años en nuestro diccionario. ¿Por qué? Porque antes los jueces en España eran pocos y se trasladaban a los pueblos, iba con su familia. Y cuando llegaba el juez, la gente decía, ahí está el juez y la jueza era referencia a la mujer del juez. Gloria Pollatos Matas se dirige al presidente de la RAE y pide
a través de una carta totalmente fundamentada que por favor elimine la excepción de esa excepción de la palabra jueza como mujer del juez o esposa del juez. Y con todo, obviamente, el argumento jurídico que no tiene ningún tipo de perspectiva de género y es totalmente una discriminación directa a la condición de ser mujer, estar supeditada al hombre, justamente. Entonces, esta magistrada no solamente ocupa las acciones positivas a raíz de sus fallos y a través de su trabajo como magistrada, sino también que sale de la esfera legal y se va a las otras esferas en donde proclama la igualdad entre mujeres y hombres a raíz de la ley que justamente hablé ayer. Y también proclama, y también está, y estuvo muy adentro sobre muchas disposiciones que tienen que ver de esta ley sobre las magistradas. Hay disposiciones también que esta ley incluye para las magistradas que hayan, las juezas, trabajadores que hayan sufrido algún tipo de violencia de género. A estas personas, trabajadoras del Poder Judicial español, se le da un periodo de excedencia que puede durar hasta 3 años, en el cual se le mantiene el cargo, y tienen 6 meses en el cual van a seguir recibiendo sus saberes sin tocar su remuneración. Esto es en el supuesto de todas las empleadas del Poder Judicial que sufran algún tipo de violencia de género. También se encarga de recepcionar todas las denuncias de las empleadas del Poder Judicial en el cual sufran algún tipo de acoso. Y uno de los acosos que más sufren las empleadas del Poder Judicial, que fue también transmitida y fue público por los medios de Gloria Pollato Matas, es el famoso acoso con la mirada. Bajo la normativa y las mandas de esta ley, que la número 3 del año 2007, sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el artículo 6 y 7, que ayer hablé bastante de eso, una mirada acosadora de un hombre se considera un acto de discriminación contra la mujer. La mujer no está obligada y no puede soportar que la miren de una manera acosadora, por más que no le digan nada. Es realmente un acto de acoso. Las miradas que lamentablemente estoy segura que las presentes una o dos o muchas veces hemos tenido que aguantar, es un acto de discriminación. Es juzgado como un acto de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque atenta a su dignidad personal y genera y crea, según también a lo que hace referencia a esta ley, un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo hacia la mujer, en la cual no se debe permitir. Por más que no haya ni palabras ni tocamientos, también es una forma de acoso, a razón del sexo de la mujer. Esta magistrada también se ocupa de hacer transparente justamente el número de mujeres que conforman y trabajan en el Poder Judicial, y también se detiene justamente a hacer siempre el mismo argumento que hice también ayer. Esto de por qué en las grandes esferas del poder, en ese techo de cristal, ahí arriba, a donde tienen, que son realmente los puestos de poder efectivos, más de dos mujeres no suelen haber. No llegan ni siquiera a haber el 20%. Sí, está bien, se cumple. La ley, se cumple con la ley. Hay más del 40% de mujeres empleadas en el Poder Judicial, pero no es en las esferas más altas. Tampoco en este tribunal constitucional, que lo dicen, lo llaman en España, en la jerga judicial, el cuarto poder, si bien no lo es, son 3 los poderes. Este tribunal constitucional se encarga de anular las sentencias del Tribunal Supremo, que es lo máximo de que pueda haber en la justicia española, de la legislatura española, del Congreso de Diputados, y también cualquier resolución que pueda venir del Ejecutivo. Puede anular los 3 poderes. Tiene un poder de contralor increíble, y ahí no hay mujeres. ¿Cómo podemos garantizar que haya perspectiva de género
Si bien no estoy diciendo que todos los hombres no fallen a favor de la perspectiva de género, no estoy diciendo eso, pero tiene que estar, porque la ley lo dice, y tienen que haber mujeres en esos puestos. No pueden seguir invisibilizadas y diciendo, pero sí, pero si legalmente cumplimos lo que dice la ley. No, porque sigue siendo un acto de disimulación, sigue siendo una discriminación indirecta hacia la mujer en razón de su sexo. Y por último, y para no alargar más, voy a hablar de este caso que me tocó conocer en vivo y en directo a la semana de estar, a la primera semana de estar aquí en Madrid, que fue y es un caso muy emblemático en el Reino Español y está bajo las manos de esta magistrada argentina. Realmente muy querida por el pueblo español y es justamente Servini de Cubría. Jueza federal de la Nación Argentina, tiene muchos premios, unos de ellos aquí en España es el premio de la Fundación de Abogados de Atocha, Madrid 2006, y es la jueza de la querella argentina, encargada de la investigación de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar franquista. Si bien esto es un caso de derechos humanos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, algo muy similar que pasó en Argentina y muchos países latinoamericanos, también, y claro está, hay una gran cuota de falta, y hay muchas mujeres también en esta causa, en el cual pasó exactamente como pasó en Argentina. Hay mujeres en España que siguen buscando a sus hijos, o los restos de sus hijos, siguen buscando nietos, tíos, primos, cualquier familiar, y sobre todo madres y abuelas que están buscando a sus hijos y a sus nietos. Esto es un caso muy emblemático que, como les dije, me tocó conocer, y ahora entiendo que no es una casualidad, por eso por ende estoy hablando de este caso ahora. Cuando llegué a Madrid en 2019, estaba paseando por la Puerta del Sol, que es una plaza más emblemática donde está la Presidencia de Madrid, y veo, y me llamó la atención porque había una manifestación, y veo fotografías de personas en el suelo. Y yo dije, esto me parece familiar, y lo primero que se me apareció en mi cabeza son las marchas de las abuelas de Plaza de Mayo, abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y dicho y hecho, eran fotos de desaparecidos, pero desaparecidos de la dictadura franquista. Y entonces me persono y empiezo a hablar con las personas que están ahí y me hago contacto y empiezo a relacionarme y a formar amistad también con estas personas. Conozco muchos abogados, conozco abogados también argentinos que llevan esta causa, y cómo nace todo esto. Cuando termina la dictadura militar, y esto va en historia, al terminar la dictadura militar, antes de retirarse Franco del poder, coloca al padre del rey actual, ¿ok? Y estos crímenes no se juzgan en España. ¿Por qué? Porque luego que pasó todo esto, se firma la ley de amnistía, a donde liberan a todos los presos políticos de este politicidio, porque no es un genocidio, esto es un politicidio al igual que la Argentina. Se matan personas no por su gen, sino por su pensamiento ideológico y político. Entonces, esta ley de amnistía libera a todos los presos políticos que estaban sin libertad y sin justa causa, pero también lo que hace esta ley es firmar el pacto del olvido, que quiere decir todos nos olvidamos de todo. Nos olvidamos del victimario como nos olvidamos de la víctima. Este pacto y esta ley de amnistía que se firmó en España hace y obliga a que ningún juez español pueda fallar ni recibir causas, ni ser competente para juzgar estos delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el Reino de España. Entonces estas víctimas se quedaron sin el derecho de acceder a la justicia española. Entonces, un abogado argentino que se llama Carlos Lepoy, que también fue abogado justamente en el caso del juzgamiento contra Pinochet en Chile, que ahí sí el juez Baltasar Garzón sí falló y logró la condena de Pinochet, no lo pudo hacer en España. Cuando se
Baltasar Garzón dice, voy a ser juez competente en esta causa, le hacen un juicio de procesamiento, no se sabe bien por qué y qué pasó, y entonces el juez Garzón no puede y no pudo seguir con su judicatura. Entonces, este abogado argentino busca la forma, que no es tampoco tan difícil porque por los tratados de derechos humanos de lesa humanidad firmados por España, que habilita a seguir la investigación y juzgamiento de todos los crímenes en lesa humanidad porque son imprescriptibles y tienen jurisdicción universal. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, cualquier juez del mundo es competente para atender los crímenes de lesa humanidad. Presentan esta querella y la presentan en Argentina. Y ahí nace, en el 2010, la querella argentina, que está en manos, hoy en día, en el juzgado de Cervinia Cubría. En el 2010 eran recién apenas ni 100 querellantes. Hoy, en la actualidad, supera los 300 querellantes. Se inicia este juicio sigue vigente. España puso muchas piedras en el camino para que esto no siga, porque ellos siguen en lo que es la legislatura y también por presiones políticas y por presiones de la corona a frenar esto, ¿ok? Y entonces en Argentina se inicia el juicio. A partir del 2010 hasta la actualidad se han ido a testimoniar muchísimas víctimas. Las madres de estos desaparecidos están buscando a sus hijos, están viendo la forma de también exhumar los cuerpos de las fosas colectivas que hay. El trabajo de esta jueza es increíble y es sumamente respetado porque desde el 2010, aunque no parezca, y el pueblo español está tan cerrado, inclusive no hay educación en las escuelas españolas, chicos de mi edad españoles no tienen idea qué pasó en el franquismo, no saben de nada, porque no se enseña. A diferencia que en la Argentina, esto no se enseña en las escuelas españolas. No tienen idea qué es la ley de amnistía ni el pacto del olvido. ¿Por qué? Porque gracias a este pacto del olvido nos olvidamos de todo y aquí no pasó nada. Hay nombres todavía de calles con los nombres de estos represores. Hay plazas que dice arriba España, que era el símbolo franquista y la frase franquista de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que logró Cervinia Cubría a lo largo y a través de todo su trabajo? Que nombres de calles, las comunidades españolas la han sacado y han puesto otro. Plazas también ya no se siguen llamando Franco ni Arriba España. También logró que se empiecen a exhumar los cuerpos justamente de los asesinados en el franquismo de fosas comunes. Empezó a lograr un montón de cambios, pedir extradición a los victimarios, empezó a mover todo el aparato judicial paso a paso para que España vea todo lo que pase y los españoles también empiecen y vean cómo en Argentina se pudo solucionar y cuáles fueron las medidas eficaces y sobre todo estas mujeres que siguen buscando sus hijos y que no hay ayuda. Se están formando fundaciones, asociaciones y ONG que siguen a lo mismo que siguió la Argentina y cómo fue fundando y haciendo paso a paso la Argentina para buscar a los desaparecidos, a los que siguen vivos y a los que no, pero encontrarlos. Entonces, hoy en la actualidad, este panorama en España está cambiando y está cambiando mucho. Inclusive el año pasado, hay un lugar que se llama el Valle de los Caídos, que es un lugar para mí tétrico, a donde es un cementerio, por decirlo así, que es una fosa enorme, a donde están todas estas víctimas, los cuerpos de estos desaparecidos que no tienen nombre, están todos metidos ahí, enterrados, y arriba hay una cruz gigantesca, y abajo de esa cruz estaba el cuerpo de Franco. Esa es, y fue mucho tiempo, la sepultura de Franco. Estaba arriba,
de sus muertos. Totalmente nefasto. El año pasado, a raíz de toda esta concientización que se vino generando a través de la querella argentina, han logrado exhumar el cuerpo de Franco y llevarlo al cementerio de Almudena, recién el año pasado, antes de que estallara el COVID. Así están haciendo y están habiendo estos cambios que parecen poco, pero a la vez son muy grandes para el pueblo español, y que el pueblo español valora y admira y tiene en gran estima justamente al pueblo argentino en cómo trata y sabe legislar y hacer medidas realmente positivas para resolver y dar justicia y memoria a todas estas víctimas y cómo tratar los derechos humanos del lado más justo. Argentina es uno de los países realmente vanguardistas en lo que son los derechos humanos también, y también sobre la perspectiva de género. Y que no es menos, y que es mucho. Y también, para ver y cerrar ya con todo esto y toda esta idea, que este es un caso que sigue abierto y que sigue de gran magnitud y que nos hermana a ambos países, el país Argentina y España, es que en la última visita de Pedro Sánchez, el presidente español, a Argentina, que se ha reunido con el presidente de Argentina, más allá de hablar de pactos o futuros pactos económicos, el presidente de España trae consigo muchísima información sobre los delitos cometidos en la última dictadura militar, que sirven también para seguir investigando y empezar a investigar de a poco y ver cómo hacer, y ver también la forma de sacar de vigencia esta ley de la amnistía y el pacto del olvido aquí en España. Poco a poco y con mucho trabajo se está empezando a visibilizar, y también las víctimas del franquismo, ahora, bueno, por lo del COVID, ahora poco a poco igual siguen, y todos los jueves en esta plaza o la Puerta del Sol se juntan a las 8 de la tarde-noche a hacer sus manifestaciones y a recordar a todos sus desaparecidos y a reclamar justamente justicia y memoria. Así que, bueno, con todo esto quería para cerrar con unas palabras de todo lo que estamos hablando a modo de reflexión, es recordar las palabras de Eduardo Galeano, que dice que al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre no es otra cosa que el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Es evidente que una mujer sin miedo genera mucho pánico, y es difícil de digerir y ver, y también hago un llamado también de conciencia, y yo soy una creyente que no todos los hombres son iguales, por más que sea feminista, y también pedir este llamado a conciencia a todos los hombres que están escuchando, que si bien estuvimos mucho tiempo solas o invisibilizadas, ya es hora de darle una muerte psicológica a esa soledad, y pedir también su conciencia y ayuda, porque estamos logrando paso a paso el lugar que siempre nos merecimos tener, y por una sociedad machista o lo que fuese siempre nos negaron, y que una mujer que realmente pueda acceder a tener un trabajo digno y que pueda elegir sobre todo en cómo vivir su vida y cómo ser y cómo actuar, y que no le esté obligando la sociedad a elegir entre el éxito profesional o una familia, ya con eso estamos logrando más que un resultado muy favorable, y vamos a ver que en el mundo van a haber más mujeres felices, porque vamos a ser mujeres más libres. Así que con todo esto termino mi conferencia, mi charla, y estoy abierta a cualquier pregunta y cualquier debate que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Emma y Claudia, excelente exposición de ambas. Yo creo que seguimos cumpliendo el objetivo de este ciclo de conferencia, que es generar el ámbito de reflexión, de análisis, de compartir experiencias comunes, de facilitar herramientas, de ayudar a pensar, de poner en conocimiento los distintos institutos que tienen
las mujeres o todas las personas para poder defender su derecho, también para generar políticas que vayan optimizando y potenciando y a su vez mejorando cada vez más la contención de este tipo de problema, y también los casos específicos que en el caso de Claudia hoy puso de relieve cuestiones que son muy sensibles y también muy comunes a las que nos toca vivir acá. Y lo mismo Emma contando, haciendo su aporte ahí de la legislación de España y también comentando estos dos casos muy relevantes. El primero de ellos, el de la jueza, que se encarga de transparentar y de poner y de dar publicidad y de alguna forma también ayudar a pensar a todos, ¿no? Para que de alguna manera a través de ese control social se pueda juzgar o tratar de restablecer ese desequilibrio que se genera cuando alguien falla desde una perspectiva de género no justa, ya sea hombre o mujer como ustedes lo han señalado. No se trata de hombre o mujer, sino se trata de buscar una solución justa y bueno, les reitero mi agradecimiento por aceptar la propuesta a ambas y creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo no sé si ustedes quieren entablar un diálogo entre ustedes o si no, simplemente pasamos a compartir con el auditorio si alguien quiere formular alguna pregunta o si estás, Neira, allí. Vamos a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Está habilitado el micrófono, doctor. El que desee consultar puede desmutarse nada más. Bueno, si hay alguien que quiera efectuar o realizar alguna consulta, este es el momento para hacerlo. Doctor Hugo, yo vi que hay una intervención ahí de Ruth Gómez, a quien de verdad le agradezco porque nos comparte una situación en donde en su familia tienen un caso de violencia de género en la que han realizado la denuncia y cuentan con un oficio, precisamente como hablábamos, en donde hay una medida y dice, no es garantía de cuidar la integridad de mi hermana y de la nuestra, sus familiares, ya que el denunciado siempre amenazó con matar a mi hermana, a mi madre, a mí. Siento que es en vano porque no hay tranquilidad y mucho menos justicia que responda como debería ser. Digo esto porque solo le dan 120 días de restricción y vive a 1,5 cuadras de mi familia, de mi madre, de mi sobrino, de mis hermanos y media cuadra de mi actual trabajo. ¿Qué se puede hacer en estos casos que uno siente que no hay protección? Realmente, Ruth, bueno, primero que nada reiterar mi agradecimiento porque nos das como una vivencia directa de lo que estamos compartiendo y realmente en estos casos, al menos en Paraguay, existe una figura que es relativamente nueva y es la defensora de la ley 5777, que tiene realmente un rol determinante también en solicitar las medidas, en el seguimiento de las medidas de este tipo que estás comentando. Y lo que decíamos, la efectividad de esas medidas tienen que ver con una serie de dispositivos que podamos instalar a nivel comunitario, local. En España hubieron en ciertos momentos aquellas pulseras donde se hacía un seguimiento del victimario para que ese agresor no pueda acercarse a la víctima. En nuestros países hoy no tenemos estos dispositivos. Tenemos, por ejemplo, en Paraguay, el caso es la policía, es la responsable de, bueno, de acudir al llamado de la víctima si ella detecta que ese agresor está cerca o que puede acercarse o que puede dañarla, pero absolutamente de acuerdo contigo que quizás esas pocas medidas que tenemos a mano, sobre todo, como digo, en la realidad, en la efectividad del día a día, van a seguir siendo incipientes respecto a ese sentimiento de miedo que podemos tener
Yo no me puedo poner en tu lugar siquiera un rato, porque digo, si yo tuviera que salir a la calle sabiendo que hay alguien que puede agredirme, efectivamente voy a tener miedo. Pero yo te alentaría de alguna manera a que, por un lado, puedan revisar si las medidas que se tomaron en el caso de tu hermana son las máximas medidas que se pudieron haber tomado, y si no, seguir insistiendo en ese sentido a que puedan pedir otras medidas adicionales, ya que ustedes no se sienten seguras con las que tienen hoy. Quizás esa cantidad de días es insuficiente, y no solo la cantidad de días, sino pensar en que ese agresor debe estar aún más alejado de todas las víctimas, porque toda la familia finalmente es víctima también, no solo la mujer directamente, porque si hay un amedrentamiento en contra de toda la familia, hay otras víctimas. Y bueno, esa también es la configuración de la violencia intrafamiliar. Eso aquí en Paraguay está muy bien determinado en la norma. Así que Ruth, decirte eso, que puedas estar acompañada y mirar si las medidas que ya se tomaron son las máximas, y si no, bueno, ver por ese lado de una revisión de medidas, de un aumento de esas medidas. Y luego hay otras cuestiones que son más tendientes a acompañar este proceso de toda la familia, y que a veces es una intervención interdisciplinaria en donde también se pueda fortalecer a todas las personas que son víctimas. Eso es determinante, porque para poder enfrentar esa situación realmente se necesitan recursos emocionales, recursos eh, de salud mental. O sea, esta es una situación que afecta seriamente. Pero bueno, esas serían mis recomendaciones, y bueno, agradecer que estén compartiendo con nosotros en el chat. Profesora, o Ruth, no sé de dónde es Ruth. Hola, ¿sí? Ruth, Hola. Hola Ruth, buen día, ¿cómo estás? Día. Soy de Chaco, de General Pinedo, soy. Ah, qué bien. Gracias por compartir tu situación allí, y bueno, comparto plenamente lo que dijo Claudia, adhiero, y también que sirva este espacio para eso. En la apertura se ha explicado y se ha brindado las distintas instituciones que tenés desde acá, desde la facultad, desde la Casa de Alto Estudio, que te podrían también acompañar o ayudar. Si sos de Pinedo, tenés cerca a la señora Mirta Reynoso allí, que es una gran representante de la Universidad Nacional del Nordeste, y que ella está en contacto directo con nosotros, inclusive está difundiendo este evento. Yo he tenido el honor y la satisfacción de ir a dar clase y charla a Pinedo, así que también por allí podés canalizar. Sí, muchas veces sucede que no tenemos esa Información. claro, esa información, o bien como lo padecemos desde, o sea, es algo difícil porque excede todo nuestro bienestar, digamos, y las emociones, obviamente, más en este tiempo de pandemia, que uno siente ese miedo de a veces una noticia o situaciones o sea, que hacen que uno no la sepa cómo manejar. Bueno, muchas gracias por sus palabras, y la verdad que me motiva todo esto. Bueno, Ruth, adelante, y ya sabe, tiene esta Casa de Alto Estudio para, para contenerla, y ya sabe, a través justamente de este evento se pretende, y acá está el reflejo vivo de lo que estamos, de la idea de, lamentablemente nuestros patrones culturales vienen lentos los cambios, y también por esto la motivación de realizar este tipo de eventos,
para tratar de ir mejorando cada día y de ir superando este tipo de debilidades que tenemos. Pero bueno, gracias Ruth, gracias Claudia. No sé, hay alguien allí en el chat que estoy viendo en el chat los saludos para ustedes también, el reconocimiento para las disertantes que le transmito. Y no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, tienen los micrófonos abiertos, sí que pueden hacerla. Mientras tanto, si... Ahí Yamila Corbalán estaba comentando, preguntando si hay una instancia, un programa donde se pueda hacer la denuncia sobre violencia económica, que también, a ver, es una de las razones por las cuales la víctima no realizan la denuncia. Dice, si me permite, doctor, entonces es una de las cuestiones que yo comentaba ayer, la ley 5777, que es la nueva ley de protección a la mujer contra toda forma de violencia en Paraguay. Y digo nueva ley porque es del 2016, pero su aplicación está en pleno proceso de seguir consolidándose. Tiene justamente esa dificultad. La ley 5777, en el artículo 5, define nuevas formas de violencia contra la mujer y reconoce esas formas, entre ellas la violencia económica, la define muy bien. Sin embargo, en la aplicación de medidas, los juzgados de paz, que son los competentes para implementar las medidas de protección eh, a, a las distintas formas de violencia contra la mujer, hoy no está interpretando todavía que puede intervenir en todas las formas de violencia, sino en aquellas formas de violencia sexual, física, psicológica y poco más, ¿verdad? En las formas de violencia como la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia telemática, la violencia por medios de comunicación, la violencia también obstétrica, porque fíjense ustedes que la ley 5777 ya define la violencia obstétrica, sin embargo una no podría recurrir al juzgado de paz para pedir una medida cautelar cuando ello sea lesivo a su interés, así que ahí hay un paso que dar con la 5777 en el sentido de que hay formas de violencia definidas, pero en los mecanismos de protección todavía hay una brecha. Así que sí está la norma, ciertamente más declarativa, si bien es cierto, de hecho dice que las distintas formas de violencia se van a trabajar a nivel de políticas públicas, pero como he dicho ayer, en mi opinión técnica, profesional, yo considero que al ser una ley de protección, definir esas formas de violencia, las distintas formas de violencia, debemos hacer una interpretación amplia de la posibilidad de aplicar medidas en todas las formas de violencia, porque de hecho, en un primer artículo también, en general, se define la violencia contra la mujer y se define en general la violencia contra la mujer. Por tanto, para algo estamos definiendo las formas de violencia contra la mujer. Así que, no sé, Emma, también si querrías dar un poco esa respuesta. Esa sería mi opinión respecto a la pregunta que hacía Yamila Corbalán. En realidad, siempre se ve el tema de lo que tenga que ver, y sí, y es una forma de discriminación también, también aquí en España, el tema de las retribuciones y el servicio prestado a la mujer, también en lo que es la esfera laboral, y lo que tenga que ver como la violencia económica en todo sentido. Siempre la mujer juega un rol de segundo lugar, y en el cual a donde siempre notamos la diferencia, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer, y también traigo a colación el caso de Ruth, que son casos que, gracias Ruth por compartirnos y abrirte a todos nosotros, es el no silencio. Todos estos casos tienen que ser dichos, tienen que ser expresados una y otra vez, y las veces que sean necesarias,
porque aquí vamos y acá es lo que nos junta a todos nosotros, que por más que haya una igualdad escrita, real o jurídica, plasmada en muchas leyes y tratados hermosos, ¿dónde está la efectiva? ¿Cómo se hace la real? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué falta hacer? Y si no lo decimos, si no nos callamos, si seguimos con miedo, si seguimos pensando y poniéndonos muchísimos por qué, esto va a seguir en el silencio. Y cuando pasa esto, no nos queda otra cosa que hablar y seguir denunciando las veces que sean necesarias. Más allá de eso, no tengo más nada que decir, porque esto es un trabajo que lo estamos haciendo paso a paso. Hay muchas cosas que están, como dije, escritas y que parecen que al verlas plasmadas en grandes instrumentos internacionales, ratificados por muchísimos países, y a donde parece que hay un protocolo y que parece que realmente va a funcionar, no sigue funcionando. Y entonces falta más presión. Y sí, la palabra es presión y la palabra es hablar, y si se tienen que a veces quejar y ser repetitivas, hay que hacerlo, porque es algo que es injusto. Y todos los que somos abogados hemos jurado nuestro título y unos mandamientos en el cual tenemos que hacer efectiva la justicia. Y si hay conflicto entre derecho y justicia, tenemos que abogar por la justicia. Entonces tenemos que tomarnos realmente el labor de denunciar y no dejar de denunciar, acudir a los medios, acudir a personas que nos puedan ayudar, entender que hay más oportunidades también, que se están formando más asociaciones, que se están formando más fundaciones, que hay formas de buscar ayuda. Esto tiene que ser algo masivo y que, como también dije, necesitamos también la colaboración y ayuda de los hombres que no piensan igual que otros hombres. Y para decir también y recordar, también en el chat escribí sobre Al hombre un documental, una película documental que habla sobre lo que al final de las víctimas del franquismo, que se llama El silencio de los otros. Para los que quieran ver, también está la participación de la jueza argentina y los testimonios de todas estas personas. Y es justamente eso, no callarse. Si nos callamos, la batalla está perdida. Es lo único que le puedo decir, porque las leyes están escritas, pero tenemos que buscar la forma entre todos de que esto se cumpla efectivamente. Gracias, profesora. Acá veo una doctora, que también la conozco, es colega del Poder Judicial de la provincia y es muy estudiosa respecto a estos temas. Y veo acá, está levantando la mano. Doctora Vallejo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Doctora Vallejos, ha escrito allí en el chat que quería hacer una pregunta. Se fue. O debe tener muteado. Tiene que desmutear, doctora Vallejos. Ahí está, perdón, buen día, ¿cómo están? Bien, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Simplemente hacer un comentario para el que le interese leer el fallo, porque es novedoso y fue publicado en la página, el portal oficial del Poder Judicial de Corrientes, en mayo del 2019, el juez de paz Eduardo Modenuti, que es de Itaibaté, saca el primer fallo de violencia de género y violencia familiar económica, en donde él asimila la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria para los hijos en todas sus formas, no solamente la falta de pago total, sino también la falta de pago parcial o inoportuna o extemporánea, como una categoría dentro de la violencia, además de que configuraba, como todos sabemos, una violación a un derecho humano fundamental, que es los alimentos para los hijos. Me parece que es muy, muy interesante en la temática y fue comentado acá en Corrientes porque fue el primero que salió respecto a ese tema. Después de otro, no sé si habrá habido otro, pero este fue el primero. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctora.
Si me permite, doctor Hugo, gracias a la Sí, doctora, a la colega que realmente trae a colación este fallo, y en ese sentido sí debo decirles que en Paraguay obviamente todas estos antecedentes sí se tienen en cuenta la violencia económica en el ámbito de la justicia especializada. Ahí sí, en juicios de alimentos tenemos ya jurisprudencia al respecto. Yo me refería sí en forma independiente a la definición de violencia económica contra la mujer y a alguna medida específica de los juzgados de paz. Pero sí es bueno saber que en la justicia especializada sí estamos tomando esa jurisprudencia y ya hay vasta jurisprudencia en Paraguay. Ahí les dejé el fallo muy interesante, y también aprovechar y decir en relación a la violencia, fíjense que estimaciones de Naciones Unidas hacen ver que 1 de cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia, con lo cual, si estamos aquí 200, ya pueden hacer la proporción de cuántas mujeres podrían tener alguna forma de violencia. Eso es duro, ¿verdad? Entonces, no solo hacer un llamado es a la sociedad en su conjunto, ya que realmente ayer empezábamos hablando la cuestión de la violencia de género, no es precisamente una construcción de los hombres, es una construcción social del conjunto, del conjunto de la sociedad. Y la violencia machista está en las mujeres y está en los hombres. Están las mujeres que educan a sus hijos con la idea de, y yo siempre digo pensando en las más tempranas edades, aquellas madres que celebran que el niño, por ser hombre, en el jardín traiga la idea de que tiene 3 novias. Ahí está la cultura machista. O está la cultura machista en aquella abuela que prioriza y le da el plato más grande de comida al varón, ¿verdad? O de aquella madre que dice, bueno, plancharle la camisa a tu hermano. Y eso es algo frecuente todavía en nuestras sociedades, en Paraguay y también en Argentina, sin duda. Por más de que Sí. tengamos abismalmente distintos modelos conviviendo en una misma sociedad, porque en Paraguay hay mujeres de 40 años que no tienen hijos porque están estudiando su 3ª maestría. Claro que las hay. Y en Paraguay tenemos referentes sumamente importantes. No nos da el tiempo para hablar de tantas cosas, pero ustedes saben que Paraguay tuvo una integrante en el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la señora Rosa María Ortiz, que fue una referente magnífica, no solo en el Comité de los Derechos del Niño, sino también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así también tenemos otras mujeres que han sobresalido en las letras, en las artes, en la música. Entonces hay una sociedad que tiene una diversidad no solo de realidades, sino de población misma. En Paraguay hay 20 etnias dentro de la población indígena, y en esas 20 etnias pudimos aprender en los últimos años, haciendo investigaciones desde la sociedad civil, hay una investigación fantástica sobre la cosmovisión de 4 etnias paraguayas sobre el embarazo en adolescentes, por ejemplo, que es uno de los temas que tratamos. Y esas conclusiones nos enseñan que estas poblaciones indígenas están mucho más cerca, dentro de su cosmovisión, del respeto a los derechos humanos de lo que nosotros estamos pensando. Y a veces decimos, no, porque es niña y es indígena, debe estar así. Porque es niña y es indígena, puede estar en una situación de embarazo, y eso no se condice con la realidad cuando investigamos. Bueno, quería compartir eso y a propósito de lo que la magistrada traía también. Gracias. Gracias, Claudia. No sé si queda alguien más que quiera realizar alguna intervención. Tienen el micrófono abierto para realizar alguna pregunta si quieren seguir compartiendo. Mientras esperamos si hay alguien más, les cuento que el 30 y el 35... ¿Hay alguien que quiera? Bueno, ya escuché, termino acá brevemente de hacer una introducción, que continuamos con este ciclo de conferencias el 30 y 31 de julio con la doctora Shirley Franco de la República Hermana del Paraguay. Solamente anticipo un breve dato de su currículum. Es secretaria relatora de la Corte Suprema de Paraguay, y también van a disertar en esa oportunidad la doctora Gabriela Busi de la Universidad de Brasil y de la doctora Fabiana Pasos Tumelo de también la República Federativa Hermana de Brasil.
también con temas muy novedosos. Eso va a ser 30 y 31 de julio, de 19 a 21 el viernes, de 8 a 10 sábado. Los certificados que he visto que están escribiendo, para los asistentes va a ser al finalizar el ciclo de conferencia, que es en septiembre. Sí, eso es respecto a los certificados. Bueno, sí, le escuchamos ahora la pregunta, Neira, muchas gracias. Y Lara Leguizamón, otra referente de la defensa pública federal en la provincia de Corrientes, Claudia Iema, y además muy estudiosa, profesora de la facultad. Adelante, Lara, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada quiero felicitar a las expositoras, muy buenas y muy claras y muy ilustrativas sobre la situación del tema que nos aborda. Quería compartir nada más 2 fallos de la Corte, doctor, referentes a estas cuestiones vinculadas a la violencia de género, que son el caso Leiva María Cecilia, y después tenemos otro caso del año 2015, RCE, que nos invita, y la Corte nos dice que en los casos de violencia de género contra la mujer, la legítima defensa tiene parámetros específicos que tienen que ser apreciadas de una manera diferente. No es lo mismo 2 situaciones de violencia de hombres que situaciones donde hay un claro caso de violencia de género. O sea, la agresión inminente, la agresión ilegítima, tiene parámetros distintos. La Corte acepta los casos de violencia o agresión permanente como para abordar el análisis en cada caso particular. Y lo mismo la ley 26845, ¿sí? Que nos dice que la violencia de género puede ser, o sea, nos habilita la amplitud probatoria en la temática. Y después solo una reflexión, ¿no? Yo creo que casos como el que nos comentaba la profesora Claudia, el de la niña Nain Buti, más allá de la perspectiva de género, ¿no? Parecería que con sentido común, buena voluntad, empatía, podrían ser resueltos de otra manera, sin necesidad de estar acudiendo a los derechos del niño, a la violencia contra la mujer. Acá en este caso la madre, porque lo tengo presente el caso, ya desde años anteriores venía denunciando situaciones de abuso, y la madre terminó presa, o sea, y la madre tuvo que sacar un préstamo porque la salud pública no daba asistencia a la niña, entonces tuvo que sacar un préstamo para llevarla al ámbito de la salud privada. Y pese a todo eso, terminó privada de libertad. O sea, hay situaciones que nos llevan totalmente al absurdo, a la desprotección, ¿sí? Entonces, parecería, ¿no?, que el solo sentido común nos tendría que poner en otra posición. Pero bueno, como siempre se dice, el sentido común es el menos común de los sentidos, así que eso nos lleva a estar donde estamos, ¿no? Nada más eran esos comentarios que bueno, es una lucha permanente, pero no hay que bajar los brazos, como decían las 2 compañeras recién. Muchas gracias, Lara, muy amable. Gracias por estar. A ustedes. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Parece. Me parece que ya están abiertos, les recuerdo, los micrófonos. Si no, vamos a ir cerrando este ciclo de conferencia. A ver. Sí, doctor Cabral. Jorge Cardoso Aguirre. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Buen día, profesor. Simplemente porque hice un mensaje, pero me preocupó mucho lo de la colega Ruth, y como está pidiendo una especie de auxilio simplemente para reforzar y brevemente estos casos cuando hay amenaza de por medio y vemos que la justicia es lenta, no actúa, y uno se siente, yo me pongo en el zapato, aunque parezca imposible, pero me pongo en el zapato de esta persona que está indefensa, está desprotegida. Y bueno, yo veo, por ejemplo, en Buenos Aires hay canales de televisión que trabajan y viven de eso, y la gente por temor y porque no encuentran respuesta,
en donde deberían encontrar, no son eficaces, no son eficientes, entonces recurren a los medios masivos de comunicación. Y por eso ya lo dijeron, yo no estoy descubriendo nada, pero insisto, los casos como el de Ruth, lamentablemente, para bien en este caso, pero tienen que tener visibilización, tiene que tomar estado público, no se puede callar. Y si es necesario estar una cámara de televisión en la puerta de la casa o en la esquina de la casa, tiene que ser, porque para colmo el agresor o el que amenaza vive cerca. Entonces hay que echar recursos de todo esto y como decían todos, no quedar callados. Simplemente quería decir estas palabras. Gracias, doctor. No, no hay problema. Muchas gracias a ustedes, lo escuchamos. Y a Ruth ya les transmitimos todo nuestro apoyo y también le pusimos a disposición, y les reitero que está esta casa de alto estudio para la contención de Ruth, y también en tiempo y espacio, allí en forma inmediata, con quién debería comunicarse Ruth para intentar sentirse contenida y afrontar este duro momento que le está tocando atravesar. Así que es todo, y ya creo que las profesoras también se han respondido. Bueno, ¿alguien más? Yo, doctor Cabral, ¿me escucha? Buenos días, doctor Cabral. Sí, buenos días. No le... Teresita Gómez Falcón. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días. No, simplemente para apoyarla a Ruth, que como usted dijo, en la facultad cuenta con un grupo de profesionales y aparte de estudiantes del último año que están para colaborar con ella. Y yo trabajé 12 años en el Consejo Provincial de la Mujer, así que cualquier cosita, después usted le puede pasar mi teléfono a Ruth. Sí, sí. Simplemente agradecerle y felicitarle a usted y a todo su equipo, por supuesto, y a las disertantes, porque muy excelente, sin palabras, excelente, cada una aportó cosas importantes, sobre todo para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, y me están llamando de Mendoza, así que se van a unir de otras provincias para la próxima reunión, porque esto es trascendente. Es importante porque no solamente están los profesionales acá, sino también personas de distintas actividades, para que conozcan y sepan cómo se trabaja en otros países y también acá. Entonces, les invito al doctor después a una entrevista para que comentemos. Yo tengo un programa de radio por FM Plus y quiero que comente cómo va este ciclo y en algún momento, si por favor después el teléfono o alguna para comunicarme con las disertantes, porque es importantísimo que salir al aire, contar, explicar, para la transformación. Estamos en una etapa de transformación, absolutamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta impronta realmente. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy amable. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Claudia, lo que me pediste, podré hacerlo con tranquilidad. Quería hacer una foto colectiva acá, Claudia, y le autoricé para que Sí, lo haga. yo decía, hacemos una foto final, pero no veo yo no veo, no sé por qué, ahora estoy intentando ponerla, pero voy a intentar hacer, a ver. Bueno. A ver si yo tengo ese rol, porque creo que no lo sé. ¿Alguien más quiere efectuar alguna consideración más o quiere hacer alguna pregunta o un aporte? Este es el momento porque estamos concluyendo. Disculpe, doctor, ahí se ve que está levantando la mano un colega, Jorge Cardoso, en la pantalla. Ya le cedimos la palabra, doc. Ya estuvo, me parece que es Jorge Cardoso. Quedó levantada la mano. Ya. Sí, se olvidó desactivar, parece. Me parece que es él el que habló de Ruth y también hizo una reflexión al respecto. Sí, creo que sí, yo ya intervine. está. Perdón. No, por favor.
no hay ningún problema. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecerle a las profesoras por su participación y por haber aceptado esta propuesta. Ahora sí, no sé dónde está Emma, pero empiezo por Claudia, que estuvo presente desde el primer momento que le invité y aceptó, y bueno, vamos a seguir adelante con esto, Claudia. Y en cuanto a Emma, que desapareció allí... No, acá estoy. No sé lo Emma, que... ¿cómo estás? Estoy acá presente, no me Bueno, fui. te vuelvo a saludar, para mí es muy importante que haya participado de este evento. Gracias. Si querés reiterar allí con ella, ella es para todos los presentes, es una alumna de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Política de la UNE, que desde el 2019 está radicada en Madrid, España, ha estudiado ya, se está formando de máster en Derecho Empresarial Internacional, pero ha tenido un paso acá por nuestra facultad y yo he tenido el honor de contar con su colaboración durante muchos años como alumna ayudante. Y hoy la veo crecer y bueno, ese plus nada más de transmitirle mi saludo. Y bueno, gracias Emma por estar también y por compartir tus conocimientos. Y a todos los asistentes, como vieron, este es un auditorio muy amplio y tenemos grandes magistradas que están también presentes y también alumnos que se están formando y están escuchando lo que estamos compartiendo y de alguna manera van adquiriendo esas herramientas que nos están haciendo falta para cambiar nuestros patrones culturales. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos el 30 y el 31 de julio. Y que estén bien, cuídense. Buen fin de semana para todos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Buen día y buen fin de semana.